Hola seguidores, y a los que no me conocen, soy Julius Top. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a preparar un delicioso menestrón. El origen de este plato se remonta al año 1845 y 1866, cuando llegan los primeros ciudadanos italianos a Lima. Llevan consigo muchos aportes gastronómicos, platos elaborados a base de pasta de tipo pesto. Es un plato fusión entre la gastronomía italiana y peruana. La palabra minestrone deriva de minestra o menestra. Los italianos conocen este plato con el nombre de minestrone y en la gastronomía peruana lo llaman menestrón. Sin duda alguna es uno de los aportes más valiosos a la gastronomía peruana. Como veis, es muy interesante el origen de este plato, así que por nada del mundo puedes dejar de ver este vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro delicioso menestrón son los siguientes: 500 gramos de carne de res, parte punta de pecho. Es muy delicioso y especial para hacer menestrón. Una papa, 150 gramos de yuca, 200 gramos de zapallo macre, una taza de repollo, 200 gramos de fideos rigatoni, media cebolla roja cortada en cuadraditos, media taza de vainitas, 100 gramos de frijoles, en este caso han sido remojados la noche anterior, una zanahoria cortada en tiras, media taza de arvejas, media taza de apio, 140 gramos de nabo, media taza de habas, media taza de poro, $60 gramos de espinaca licuada, 4 cucharadas de albahaca en pasta, un choclo cortado en rodajas, queso parmesano para sellar nuestro plato, sal, comino y pimienta al gusto, aceite de oliva, tres dientes de ajo molido y una cucharadita de orégano. Tenemos todos los ingredientes. A por ello. Como podéis ver, en esta cacerola he colocado aproximadamente 4 litros de agua y vamos a agregar la carne. Agregamos también el frijol. De momento no le voy a agregar todavía sal porque esto tiene que cocer muy bien. Lo vamos a dejar que cocine la carne al igual que el frijol aproximadamente por 1 hora, porque queremos obtener una carne muy suavecita, tiernita, y el frijol también tiene que estar muy bien cocido. Ya ha pasado 1 hora y vamos a revisar la carne y el frijol. Deciros también que al inicio no he colocado la sal porque si le colocamos va a demorar más tiempo en cocer la carne, y al igual que el frijol. Es un tip que les puedo dar.
bien cocido. Los frijoles también. Entonces, una vez ahí, vamos a agregar el apio. El poro. Las yucas, que son muy duras y tienen que cocerse también muy bien. El zapallo macre. Las zanahorias. Agregamos también el nabo. Fijaos cómo nuestro menestrón empieza a tomar más color por todas las verduras que le hemos colocado. Otro de mis tips es que ahí coloco el orégano. Y como siempre trato de frotarlo con las palmas de las manos para que le dé más sabor a nuestro plato. Vamos a agregar también una pizca de sal para que vaya tomando sabor nuestro caldo. El secreto principal para preparar platos muy deliciosos es dedicarle un tiempo exclusivo y además hacerlo con muchas ganas. Bien, lo vamos a dejar que se cocine aproximadamente por 15 minutos. Por este lado tengo un wok y voy a ir avanzando con la salsa. Colocamos aceite de oliva, aproximadamente entre 2 a 3 cucharadas. Utilizo aceite de oliva porque sale riquísimo el menestrón. Y vamos a esperar a que el aceite esté completamente caliente para recién agregar la cebolla. Ya está caliente el aceite, entonces vamos a colocar la cebolla. Tratamos de sofreír bien la cebolla hasta que esta tome un color transparente. El tiempo nos tomará aproximadamente entre 5 a 6 minutos y a fuego medio. Os voy a dar una receta buenísima para preparar un menestrón power, para que así sorprendas a los tuyos y a tus invitados. Vamos a revisar la cebolla. Pues sí, ya empieza a dorarse, entonces vamos a agregar el ajo molido.
y tenemos que hacer dorar muy bien, al igual que la cebolla. Más cositas, agregamos comino, pimienta negra molida, y lo integramos muy bien. Ya está dorada la cebolla y el ajo, entonces vamos a agregar la espinaca y la albahaca. Agregamos la espinaca. Y agregamos también la albahaca. Lo mezclamos absolutamente todo así y vamos a hacer cocinar la salsa aproximadamente entre 2 a 3 minutos. Seguimos realizando nuestra salsa. Madre mía, qué aroma más delicioso. La espinaca en este caso que le va a dar color a nuestro menestrón y la albahaca que le va a dar sabor. Han pasado 3 minutos y vamos a revisar la salsa. Y sí, ya está cocida. Lo que vamos a hacer ahora es reservar la salsa. Ya han pasado 15 minutos y vamos a revisar nuestro caldo. Las yucas. Sí, ya están entrecocidas. Está perfecto. Al igual que las demás verduras también ya están cocidas. Más cositas. Vamos a agregar la papa. Agregamos también las palmitas y las arvejas.
dejamos que se cocine muy bien. Han pasado 5 minutos y vamos a revisar nuestro menestrón. Agregamos el choclo. Agregamos también el repollo. El repollo que le va a dar un sabor increíble a nuestro menestrón. El menestrón es un caldo muy consistente, como veis, porque lleva bastante verduras. Lo vamos a dejar que se cocine el choclo, al igual que el repollo y las demás verduras, por 10 minutos y regresamos. Ya han pasado los 10 minutos que hemos dejado para que cocine el choclo, el repollo y las demás verduras. Vamos a revisar nuestro delicioso menestrón. Esto pinta muy bien, ¿A que sí? Vamos a agregar la salsa pesto que habíamos reservado. Aquí la tenemos. Y agregamos la salsa, que le va a dar sabor y color a nuestro menestrón. Ese color verde característico de todo menestrón. Fijaos. Es delicioso nuestro menestrón, vamos, buenísimo, delicious food. Vamos a corregir la sal. Agregamos una pizca de sal. ¿Sabías que la reina de las sopas es el caldo de gallina y el rey de los caldos el menestrón? Confirmo lo dicho, vamos, porque el menestrón es un caldo buenísimo. Más cositas. Vamos a agregar el fideo. La receta original del menestrón se prepara con fideos canutos grandes, pero como no he podido conseguir, lo voy a preparar con fideos rigatoni. Lo movemos todo así muy bien. Y vamos a dejar que cocine el fideo aproximadamente por 9 minutos. Nos tiene que salir al dente. Hay que tener mucho cuidado porque como el caldo está muy caliente, se va a seguir cocinando. Han pasado 4 minutos y por último vamos a agregar las habas. Porque como son muy suaves y delicadas, se van a cocer enseguida.
dejamos que termine de cocer el fideo. Ya han pasado los 9 minutos y vamos a realizar nuestro delicioso menestrón. Madre mía, qué aroma más delicioso. Nos ha salido buenísimo, vamos. Mira la pinta que tiene. Como les decía, el menestrón es un caldo muy consistente. Se ha cocido muy bien la carne, el choclo y todas las demás verduras. El fideo que también ya está cocido, la yuca. Vamos, que esto está buenazo, chavales. Nada, ya tenemos nuestro menestrón power. A continuación voy a pasar a presentar nuestro delicioso plato. Y así me quedó el delicioso menestrón. Madre mía, cómo nos ha quedado. Está súper delicioso. Mira la pinta que tiene. He sellado nuestro plato con queso parmesano, que le da muchísimo sabor a nuestro caldo. La carne que está bien cocida, los frijoles y todas las demás verduras que se han hecho muy bien. Ese color característico, ese verde oscuro de todo menestrón, vamos, que esto es un menestrón power. Lo podéis comer también con canchita, limón y encurtido, que está buenísimo, vamos. Marchando un delicioso menestrón power. Espero os haya gustado mi receta de cómo preparar un delicioso menestrón muy fácil y con receta peruana. Si te gustó el vídeo, no olvidéis de darle like y suscríbete.